Bueno. ¿Qué tenemos hoy aquí? Un reloj que es tan bonito por delante como por detrás. ¿Y cómo se consigue eso? Pues con la conversión de un reloj de bolsillo a reloj de pulsera. El día de hoy os mostraré cómo se hace ese proceso. Y comenzamos por lo más básico, desmontar pieza a pieza el reloj de bolsillo. Aprovecharé esta toma para explicaros lo que nos está mostrando estas inscripciones que hay en los puentes. En primer lugar tenemos el nombre, esto quiere decir reloj de pulsera 6. En segundo lugar tenemos el número de rubíes que tiene, en este caso 15. Esta inscripción es el sello de la factoría donde se ha fabricado el reloj, en este caso la segunda fábrica de relojes que se encuentra alojada fuera de Moscú. Y aquí tenemos la fecha de fabricación, el segundo trimestre del año 1951, con lo que podemos asegurar que esta fue una de las primeras unidades que se fabricaron, pues empezaron a fabricar a partir de 1950. Por último tenemos el número de serie, un número que se iba reiniciando cada 3 años, pero que nos da una idea del inmenso volumen de producción de este movimiento. Si queréis saber todo esto y mucho más sobre los movimientos Molnija, os dejo un par de enlaces en el comentario fijado para que podáis ampliar la información. En estas imágenes estamos desmontando el dial, un dial clásico. De hecho, es el primer dial con el que se fabricaron estos relojes. Después, los Molnija tuvieron variaciones en el dial. En estas imágenes os muestro los cuidados y precauciones que hay que tomar al retirar el muelle de la báscula, pues puede saltar y perderlo para siempre. También quería mostraros que cuando adquirimos estos relojes que tienen ya 70 años, nos podemos encontrar su lubricación en este estado. Lubricación totalmente seca y restos de aceites prácticamente por todos lados. Señal de que su último servicio no se hizo con toda la profesionalidad que cabía esperar. Algo que parece broma, pero no lo es. Si vais a trabajar con el muelle real, si lo vais a manipular, poneros siempre gafas de protección. Si salta un muelle de estos y os dan los ojos, es muy peligroso. En cuanto a la limpieza de los puentes y platina, utilizar simplemente alcohol isopropílico y un pincel y quedan perfectos. Papel secante, soplamos un poco y el resultado es impecable. ¿Quién diría que estos componentes tienen a sus espaldas 70 años? Son componentes de una producción en la que se fabricaba para durar, no como en la actualidad que se fabrica para usar y tirar. En cuanto a los componentes que son más pequeños, vamos a utilizar la máquina de ultrasonidos. Primero con la solución jabonosa y más tarde el aclarado con el alcohol isopropílico. Para quien esté interesado en este proceso de limpieza os pondré un enlace a los líquidos que se emplean y los tiempos que también se usan y, en fin, todos los detalles que engloban este proceso. Eso sí, especial atención con el volante de inercia y con el áncora, ya que tienen rubíes que están unidos con goma laca. Como ya os he comentado en más de una ocasión, la goma laca se destruye con el ultrasonido y se disuelve con el alcohol isopropílico. Como hemos hecho con el proceso de desmontado y con el de limpieza, en el montaje también os hago un resumen muy resumido de cómo es este proceso. La lubricación siempre se realiza con gotas muy pequeñas, no hace falta grandes cantidades de aceite. Para los que me seguís ya sabéis que empleo 2 aceites diferentes. Uno es el Moebius y el otro es un aceite de silicona. La colocación del resorte de la báscula. Una de las operaciones más complejas en cuanto al peligro que conlleva de que el resorte salga disparado. El último componente que se monta cuando estamos ensamblando un movimiento es el volante. Os estoy mostrando este proceso en tiempo real, pues se trata de una operación en la que normalmente cuando empezamos solemos tener cierta dificultad. También tengo un vídeo en el que se muestran los pequeños trucos que tienen asociados esta operación y os dejo el enlace por ahí arriba. Estas cajas de acero inoxidable con corona a las 12 nos permite trabajar con los diales originales, sin tener que cambiarlo por otro más moderno con el segundero a las 9. Pero en este caso, la caja es demasiado ajustada al tamaño y el dial no entra. En este caso estamos trabajando con una caja de 41 milímetros de diámetro. La solución es reducir el diámetro del dial. Para ello podemos utilizar una lima de relojero,
Pensad que estamos trabajando con latón, y el latón es bastante blando. Pero, aún así, solamente aconsejaría esta solución si disponéis de todo el tiempo del mundo. Otra solución mucho más rápida es utilizar una máquina rotativa con un disco abrasivo, en este caso un disco de diamante. Para eliminar las rebabas, simplemente con una cuchilla es suficiente. Ya os he dicho, estamos tratando con latón. Es un material mucho más blando que el acero. La colocación del dial es muy sencilla. Destacar que este dial está en muy buenas condiciones de conservación para tener 75 años. A la hora de colocar las manecillas ya podéis ver que mi pulso con el tiempo se va degradando, pero bueno, aún así puedo colocarlas. Como se suele decir, si yo puedo, todos pueden. En cuanto al proceso en sí, es prácticamente igual que en un reloj moderno. La única diferencia es no tener la ventana del fechador. Comprobación vertical y horizontal. Comprobamos de que no hay roce entre ellas y de que están bien alineadas. Aunque el roce hace el cariño, en este caso es todo lo contrario. Retiramos la tija y corona originales y les decimos hasta nunca porque no nos sirven. Este rodamiento de latón del eje de la rueda central y las rayas de ginebra que decoran todos los puentes de este movimiento son distintivos de esta primera edición, de esta primera versión de los movimientos Molnija. Antes de montar el movimiento en el interior de la caja, debemos de limpiar bien su cristal, haciendo especial hincapié en el interior. Lo vamos a limpiar tanto con el paño de microfibras como soplando su interior, siempre con la cara interna mirando hacia abajo para que las partículas de polvo no vuelvan a caer sobre su superficie. En cuanto a la corona, esta va a necesitar una nueva tija. Como ya os dije, la tija original no sirve, pues necesitamos una tija que tenga rosca en toda su longitud. Estas tijas las podemos conseguir en vendedores de eBay. Vendedores que generalmente se encuentran en países que antiguamente formaron parte de la antigua Unión Soviética. De estos vendedores no solamente podemos conseguir tijas, sino también cajas, diales y cualquier otro componente que necesitemos. En este caso vamos a necesitar retirar 11,18 milímetros de tija. Para ello primero lo marcamos con un rotulador y después procedemos a cortar con el alicate de corte, siempre dejando un poco de más, pues vamos a ajustar la longitud exacta con la ayuda de la lima del relojero. Antes de enroscar la corona, depositamos una gotita de sellador en la punta. Para que las operaciones de ajuste y de remonte manual se hagan con la mayor suavidad posible, lubricamos la tija con aceite de silicona. También colocamos una gota en el tubo de estanquidad de la corona para mejorar en la medida de lo posible su resistencia al agua. Como ya os he comentado en alguna ocasión, cada vez que realizamos el montaje de un componente se debe comprobar de que éste funciona perfectamente. A la hora de colocar la tapa trasera, como esta tiene ventana de exhibición, limpiaremos el cristal con el mismo esmero que hemos hecho con el cristal de la cara frontal. En este caso el apriete de la tapa lo voy a hacer con la pelota de goma, pues quiero evitar en este caso que se pueda resbalar la llave AXA y incluso romper el cristal, porque se trata de un cristal bastante grande y tampoco es que sea de zafiro. El resultado es un reloj original y de calidad más que probada. 75 años funcionando le avalan. En este caso nos encontramos con un reloj apto para todas las muñecas. Estamos hablando de 41 milímetros de diámetro. Y combinado con esta correa táctica de nylon, creo que le da un aire neoclásico. Y eso es todo por hoy. Como habéis podido comprobar, el hobby de la relojería tiene muchas vertientes, y una de ellas es la restauración y conversión de relojes de bolsillo a pulsera. ¡Feliz año 2026! Y cuidado con lo que deseáis para este nuevo año, pues se puede hacer realidad.